Hay mañanas que no parecen nuevas. Despiertas, pero sientes que algo dentro de ti sigue dormido. El cuerpo se levanta, pero el alma tarda en hacerlo. La mente corre, pero el corazón aún carga sombras. Es en esos amaneceres silenciosos, donde la esperanza parece lenta, que el alma más necesita recordar una verdad eterna. Dios es luz, y en su luz todo vuelve a cobrar sentido. El Salmo capítulo 27, versículo 1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras no fueron escritas desde la calma, sino desde la batalla. David no las pronunció desde un trono de oro, sino desde la incertidumbre. Y sin embargo su voz suena firme, segura, llena de fe, porque había comprendido algo que solo se revela en los amaneceres difíciles, que la luz de Dios no se apaga con la noche, sino que brilla con más fuerza en medio de ella. Dios no siempre quita la oscuridad de inmediato. A veces, simplemente enciende una llama en tu interior, y esa pequeña luz es suficiente para atravesar el día. Porque cuando el alma reconoce que su fortaleza no viene del ánimo, sino del Creador, la mañana se convierte en un altar y el día en una oportunidad. Cada amanecer es una nueva conversación entre Dios y tu espíritu. El sol que asoma no es solo parte del paisaje, es un recordatorio silencioso de su fidelidad. Cada rayo de luz es una promesa: sigo aquí, no te he dejado. Aun cuando no lo sientas, estoy iluminando tu camino. El alma que comprende eso ya no despierta por costumbre, despierta por propósito. No se levanta porque debe, sino porque ha sido llamada a vivir un día más bajo la cobertura de la luz divina. Y esa conciencia cambia todo: la forma en que piensas, en que trabajas, en que amas. Dios no solo es luz porque alumbra lo externo, sino porque revela lo interno. Su luz no solo te guía hacia afuera, te sana por dentro. Ilumina los rincones de la mente donde habita la duda, las zonas del corazón donde aún hay temor, y los espacios de la memoria donde quedaron heridas sin cerrar. Su luz no juzga, revela, no hiere, transforma, no expone para avergonzar, sino para restaurar. Cada mañana, Dios vuelve a pronunciar el mismo acto de amor que dijo al principio del tiempo: sea la luz. Y esa orden no es solo cósmica, es personal. Cuando te despiertas, esa palabra invisible se repite sobre tu alma: sea la luz. Y la oscuridad interior retrocede. Los pensamientos pesados comienzan a ceder. La esperanza, que parecía dormida, abre los ojos otra vez. Pero a veces no lo notas, porque la luz no siempre entra con fuerza. A veces se filtra lentamente como un amanecer que tarda en subir. Y es ahí donde la fe cumple su papel: creer que la claridad está viniendo aunque todavía haya sombras. David lo entendió. Por eso no dijo: Dios me dará luz, sino Dios es mi luz. La diferencia es profunda. No esperes que Él traiga algo que ya habita en ti. La luz no llega, vive dentro del alma que confía. Cuando aprendes a mirar la vida desde esa certeza, cada mañana se vuelve un milagro. No porque todo cambie, sino porque tú cambias. La mente deja de anticipar lo peor y empieza a esperar lo bueno. El corazón deja de aferrarse al pasado y empieza a recibir el presente. Y el alma deja de buscar respuestas para empezar a escuchar dirección. El Señor es mi luz. No la luz de mis circunstancias, ni la de mis emociones, sino la luz de mi vida entera. Esa luz que no se apaga con el cansancio, que no depende del clima, que no se extingue cuando el mundo se vuelve gris. Esa luz que te recuerda que tu historia sigue bajo la mirada de un Dios que no duerme. Cuando el alma entiende que Dios es luz, el miedo pierde forma, porque el temor necesita oscuridad para crecer. Y cuando la presencia divina ilumina, el miedo se disuelve como la niebla que no resiste al sol. Por eso David pudo decir con tanta seguridad: ¿de quién temeré? No porque no existieran enemigos,
sino porque había aprendido que la luz del Señor era más poderosa que cualquier sombra. Esa luz también te fortalece. No solo te guía, te sostiene. Cuando el día parece largo, cuando la mente se cansa, cuando la fe se vuelve tenue, su luz vuelve a encenderte. Y lo hace de maneras distintas, a través de una palabra, de una canción, de una persona que llega en el momento justo o simplemente de un silencio que no asusta, sino que abraza. Porque la fortaleza de Dios no siempre se siente como energía, a veces se siente como calma. Cada mañana esa fortaleza está disponible, pero no llega a quien corre, sino a quien se detiene. El alma que se apura no percibe la luz. Por eso, al despertar antes de llenar tu mente de pendientes, deja que el Espíritu llene tu interior de presencia. Haz una pausa y di con serenidad: el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré este día. Esa frase, pronunciada con fe, cambia la atmósfera de tu mañana. Lo que antes te pesaba, ahora se vuelve manejable. Lo que antes era preocupación, se transforma en oportunidad. Porque la fortaleza de Dios no elimina los desafíos, te prepara para superarlos. Cada mañana el alma necesita recordar de dónde viene su energía. No de la rutina, ni del café, ni de la motivación externa, sino del Creador. Dios es la fuente de tu vitalidad. El cansancio físico se combate con descanso, pero el cansancio del alma solo se vence con luz. Y esa luz no se busca afuera, se despierta dentro. El sol que brilla afuera es un reflejo de un sol más profundo que arde en tu espíritu. El mismo que resplandeció sobre Moisés, que fortaleció a Elías, que sostuvo a Jesús en el desierto. Esa luz también te pertenece. No porque la merezcas, sino porque fuiste creado para ella. Y cuando la reconoces, el alma se endereza, la mente se aquieta y el corazón se enciende. Haz esta declaración con fe: Padre, que tu luz me despierte cada mañana, que tu salvación me guíe en cada paso, que tu fortaleza me sostenga en cada batalla. Hoy no temeré, porque tú eres mi luz. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. El Señor es mi luz y mi fortaleza. Hazlo como un acto de fe, no como costumbre, porque cuando lo declaras, esa luz se activa en tu interior. Dios no se queda lejos de quien lo nombra. Se acerca, ilumina y transforma. Cada mañana puede ser una nueva creación. No porque el mundo cambie, sino porque tú te renuevas. La luz de Dios no se agota. Cada día, el mismo poder que levantó el sol vuelve a tocar tu espíritu. Y al hacerlo, te recuerda que no hay oscuridad que tenga la última palabra. La luz del Señor no solo ilumina el camino, también te muestra quién eres: un hijo amado, una obra en proceso, una lámpara encendida por el aliento divino. Y mientras esa verdad habite en ti, podrás despertar cada mañana con valentía, esperanza y propósito, porque quien comienza el día bajo la luz de Dios, termina el día sostenido por su gracia. Y quien vive en su presencia ya no teme a la noche ni al mañana, porque sabe que cada amanecer es una nueva oportunidad para decir con el corazón tranquilo: el Señor es mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. Cuando la luz de Dios toca el alma, no solo ilumina, también despierta una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. El Salmo capítulo 27, versículo 1, no es una afirmación poética, es una declaración de guerra contra la duda. Decir, el Señor es mi luz y mi salvación, es hablarle a la oscuridad interior con autoridad espiritual. Es recordarte que la fe no se siente, se decide. Y cada decisión de fe abre espacio para que la luz avance un poco más. Por eso, hoy no basta con leer estas palabras, es necesario pronunciarlas, porque lo que se declara con el alma se fortalece en el espíritu, y cada palabra de fe pronunciada al amanecer se convierte en escudo para el resto del día. Cierra tus ojos por un momento y repite en voz tranquila, pero firme: el Señor es mi luz,
Ninguna sombra permanecerá sobre mí. El Señor es mi salvación. Nada podrá quitarme la paz que Él me ha dado. El Señor es la fortaleza de mi vida. No temeré al día, porque Dios camina conmigo. Estas no son frases motivacionales, son armas espirituales. Cada palabra se clava en lo invisible y empuja hacia atrás lo que intenta oprimirte. Porque la oración no es solo hablar, es resistir. Y cada vez que eliges confiar, aunque no veas, estás edificando muros de luz a tu alrededor. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos. Y cuando el corazón se abre, la voz se vuelve canal de poder. Tu oración tiene peso, tiene dirección, tiene eco en el cielo. Cada palabra que pronuncias en fe se convierte en respuesta en movimiento. Haz esta declaración con fuerza interior. Hoy camino bajo la luz del Altísimo. Mis pensamientos serán guiados por su sabiduría. Mis pasos estarán firmes en su promesa. Nada me hará retroceder, porque su presencia es mi escudo. Cuando declaras así, no estás tratando de convencerte. Estás recordándole al alma quién la sostiene. El temor se disuelve cuando el corazón se alinea con la voz de Dios. Y esa alineación comienza con la adoración. Haz una pausa y susurra: gracias, Señor, por esta nueva mañana. Gracias por la claridad que envías a mi mente, por la calma que siembras en mi pecho, por el propósito que renuevas en mi día. La gratitud es la puerta más rápida a la presencia de Dios. Cuando agradeces, tu espíritu cambia de frecuencia. Dejas de vibrar en miedo y comienzas a vibrar en confianza. El agradecimiento no ignora las batallas, simplemente las coloca en perspectiva. Sí, hay lucha, pero también hay luz. Dios no necesita que le digas lo que te duele, ya lo sabe. Pero cuando se lo confías, algo sucede dentro de ti. El peso se reparte, la carga se aligera, la mente se despeja. La oración no siempre cambia la situación, pero siempre te cambia a ti. Y eso basta para enfrentar el día con otra mirada. Haz esta oración profunda desde el corazón. Padre, hoy me levanto bajo tu luz. Disipa mis temores, aclara mis pensamientos y fortalece mi espíritu. Que mi mente no se distraiga en lo que no puedo controlar, sino que se enfoque en tu fidelidad constante. Ilumina mi camino, aun si no veo el destino. Haz que mi paso sea firme, porque confío en ti. Esa es la oración del amanecer, no pedir, sino confiar. Es entregarle el día a Dios antes de que comience, para que nada lo robe, nada lo manche, nada lo apague. Cuando el alma entrega su agenda al cielo, el cielo organiza la jornada. David comprendió eso. Por eso, en el mismo salmo declaró: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No porque fuera valiente, sino porque estaba cubierto. La valentía no nace de la fuerza, nace de la presencia. El alma que se sabe acompañada ya no retrocede. Dios no promete un camino sin pruebas, promete compañía en todas ellas. Y su compañía no es simbólica, es real. Te rodea, te guía, te protege. Aunque no la veas, la sentirás en los momentos exactos. Cuando una palabra te consuela, cuando una puerta se abre sin explicación, cuando un pensamiento de paz interrumpe el miedo. Ahí está la evidencia de su luz. Haz esta declaración en fe: caminaré sin temor. La oscuridad no tiene poder sobre mí. Donde antes vi confusión, hoy veré propósito. Donde hubo debilidad, brotará fortaleza. El Señor me sostiene y su luz me guía. Repite esto varias veces al día, cuando la mente comience a dudar. Porque la fe no se mantiene sola, se alimenta, y la oración es su alimento. Mientras el alma ora, la fe respira. Y mientras la fe respira, la luz crece. Dios no quiere que comiences el día con prisa, sino con propósito. Hay una gran diferencia entre despertar y despertar con conciencia. Cuando oras al inicio del día, estás consagrando las horas que vienen. Y todo lo que se consagra se transforma. No sabes lo que ocurrirá, pero sabes con quién ocurrirá. Y eso basta. El miedo, la preocupación o la fatiga quizá intenten acompañarte, pero no podrán quedarse donde hay luz.
porque la presencia del Altísimo no comparte espacio con la oscuridad. Tu alma es territorio santo porque ha sido alumbrada por la fe. Y cada vez que recuerdas eso, tu interior se fortalece. Haz esta oración de declaración. Hoy, Señor, caminaré sin miedo. Mis pasos serán guiados por tu claridad. Mis decisiones estarán ancladas en tu voluntad. Y aunque la sombra intente volver, mi fe permanecerá encendida. La oración no se trata de impresionar a Dios, sino de dejar que Él te impresione. Cada palabra pronunciada con sinceridad abre el alma como una ventana, y por esa ventana entra el resplandor de su presencia. No necesitas palabras largas, basta con un corazón dispuesto. Dios entiende el idioma del silencio, la gramática de las lágrimas y la fe de una respiración profunda. Si esta oración ha traído paz a tu corazón, déjalo reflejado con un me gusta como acto de fe. No es solo un gesto en la pantalla, es una declaración pública de esperanza. Es decirle al mundo, creo que la luz de Dios sigue alumbrando los corazones. Porque cada acto de fe, aunque pequeño, enciende algo en lo invisible. Recuerda, la oración no se mide por emoción, sino por conexión. Habrá días donde sientas la presencia y otros donde parezca ausente. Pero la fe madura no depende del sentir, sino del saber. Sabes que Él está, incluso cuando el silencio es largo. Sabes que su luz sigue brillando, incluso cuando el cielo está nublado. Sabes que su fortaleza no se agota, incluso cuando tus fuerzas sí lo hacen. Haz esta última declaración de esta mañana. El Señor es mi luz. Nada podrá oscurecer mi fe. El Señor es mi salvación. Nada podrá detener su plan en mí. El Señor es mi fortaleza. Nada podrá quebrar mi paz. Dilo con convicción, porque el alma que confiesa eso en la mañana termina el día con gratitud. Y cada día vivido en esa verdad se vuelve un testimonio de fidelidad. La luz de Dios no solo brilla al amanecer, permanece durante todo el día en quien la invoca. Y cuando llegue la noche, no será oscuridad, sino un descanso iluminado por la confianza. Buscar el rostro de Dios no es mirar hacia el cielo, sino mirar hacia adentro con reverencia. No se trata de encontrar una imagen, sino una presencia. Porque Dios no se esconde detrás de las nubes, sino en los rincones silenciosos del alma que se dispone a escuchar. Y cuando el corazón se abre a esa búsqueda, la luz que antes parecía lejana empieza a brotar desde dentro. El Salmo capítulo 27, versículo 8 dice, mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Esa es la voz de un alma que ha entendido que no hay refugio más seguro que la comunión. Buscar su rostro no es un acto religioso, es un acto de amor. Es la rendición de un corazón que ya no quiere sobrevivir solo, sino vivir acompañado. David entendió que la presencia de Dios no es un evento, es un estado. Y quien habita en esa presencia ve la vida con otros ojos. Las dificultades no desaparecen, pero cambian de color. La noche no deja de existir, pero deja de ser amenaza. Porque donde la luz de Dios habita, la oscuridad pierde significado. Buscar su rostro es aprender a vivir atentos a los detalles divinos. Es descubrir a Dios en lo cotidiano, no solo en lo sagrado. En la sonrisa de alguien que te consuela, en la calma que llega sin explicación, en la voz interior que te dice, todo estará bien. Ahí está su rostro, porque su presencia no se limita a los templos, sino que habita en los corazones que lo reconocen. Pero hay algo más profundo. Buscar su rostro no es un acto puntual, es un hábito de amor. El alma que lo busca a diario aprende a vivir en constante renovación. Porque la presencia de Dios no se acumula, se renueva. La luz de ayer no basta para hoy, y la fe de hoy necesitará nutrirse mañana. Así como el sol sale cada día, también el alma necesita volverse hacia la luz cada mañana. Buscar el rostro de Dios es un ejercicio de humildad.
Implica reconocer que, aunque conoces su palabra, aún te falta comprender su corazón. Y en esa búsqueda, el alma se vacía de orgullo y se llena de reverencia, porque no hay nada más poderoso que un corazón que se arrodilla no por obligación, sino por deseo. Haz esta oración con calma. Padre, enséñame a buscarte más allá de las palabras. Que mi alma no se conforme con saber de ti, sino que anhele verte en cada cosa. Muéstrame tu rostro en el silencio, en el cansancio, en la alegría, en el dolor. Hazme sensible a tu luz, aun cuando mis ojos estén cansados. La búsqueda de Dios no siempre comienza con claridad. A veces comienza con vacío. Pero ese vacío no es ausencia, es invitación. Es el espacio donde el alma deja de depender de sí misma para aprender a depender del Espíritu. Dios no se aleja. Solo espera que te detengas lo suficiente para notarlo. Y cuando lo haces, la presencia se vuelve palpable, no porque cambie el entorno, sino porque algo dentro de ti despierta. David, en su búsqueda, descubrió algo sagrado. La luz de Dios no solo guía, también revela. Y lo primero que revela no es el camino, sino el corazón. Buscar su rostro es permitir que su luz entre en las zonas donde te cuesta mirar, donde guardas temores, culpas o recuerdos que preferirías olvidar. Pero cuando los expones a su presencia, no hay condena, hay curación, porque su luz no hiere, purifica. Buscar su rostro también significa aprender a esperar. No siempre sentirás su presencia con la misma intensidad. Habrá días donde todo parezca claro y otros donde el silencio sea lo único que recibes. Pero incluso en ese silencio, Él está obrando. El alma madura no se desespera por sentir, confía por convicción. Porque la fe no se alimenta de emociones, sino de verdad. Haz esta oración profunda. Señor, aun cuando no te sienta, sé que estás. Aun cuando el silencio parezca largo, sé que me escuchas. Aun cuando mi corazón tiemble, tu luz no se apaga. Enséñame a buscarte, no por consuelo, sino por amor. El alma que busca el rostro de Dios deja de medir los días por resultados y empieza a medirlos por comunión. Ya no busca señales, busca presencia, y en esa presencia encuentra todo lo que antes buscaba fuera. Paz, dirección, consuelo, fuerza. El Salmo capítulo 27, versículo 4, expresa ese anhelo eterno. Una cosa he demandado al Señor. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esa fue la oración más íntima de David. No pidió riquezas, ni victorias, ni fama. Pidió permanencia. Porque el alma que ha probado la presencia divina ya no busca nada más. Y es curioso, mientras más buscas su rostro, más te encuentras a ti mismo. Porque conocer a Dios es recordar quién eres. La luz de su presencia revela tu identidad. Demuestra que no eres el resultado de tus errores, sino el reflejo de su gracia. Te recuerda que fuiste creado para la comunión, no para la soledad. Buscar su rostro cada mañana es volver a casa. Es decir, aquí estoy, Señor, otra vez, con mis debilidades, pero también con mi fe. Y Él responde con ternura: aquí estoy, hijo, como siempre, con mi luz, con mi fuerza y con mi paz. Esa conversación invisible es lo que sostiene al alma, lo que le da sentido al día y fortaleza a la esperanza. Haz esta declaración: hoy buscaré el rostro de Dios en todo lo que viva, en lo pequeño y en lo grande, en lo fácil y en lo difícil. No dejaré que la prisa me robe la presencia. No dejaré que el ruido apague su voz. Buscaré su luz y al hallarla descansaré. Y cuando busques, no mires hacia arriba con ansiedad. Mira hacia adentro con fe. Porque la luz del Señor no desciende desde fuera, se enciende desde dentro. El Espíritu que habita en ti es la prueba de que su rostro te acompaña siempre. Y cuando caminas con esa conciencia, todo se vuelve oración, la palabra, el silencio, el trabajo, el descanso. Buscar el rostro de Dios no es una tarea más en la agenda espiritual.
Es el propósito de la existencia. Cada día que lo haces, un poco de tu vieja oscuridad se disuelve y un poco más de su gloria se refleja en ti. Y sin darte cuenta, te conviertes en luz para otros. Porque quien habita en la luz, inevitablemente la irradia. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escríbelo con fe en los comentarios. Buscaré el rostro del Señor cada día. Hazlo como compromiso y oración. Porque quien lo busca de corazón lo encuentra, y quien lo encuentra nunca vuelve a ser el mismo. La búsqueda no termina, se transforma. Comienza en la necesidad, pero madura en la adoración. Y en esa madurez, el alma aprende su mayor secreto, que la luz que busca ya está dentro, esperándola desde siempre. Hay una fortaleza que no se gana, se recibe. Una fuerza que no nace del cuerpo ni del carácter, sino de la presencia. Y esa fortaleza es la que David experimentó cuando escribió: El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No era una declaración de orgullo, sino de dependencia. Porque solo quien reconoce su fragilidad puede ser lleno de una fuerza que no se agota. La luz de Dios no solo ilumina, también fortalece. No es una claridad pasiva, es una energía viva que restaura lo que el cansancio quebró. Cuando el alma se expone a esa luz, algo invisible comienza a levantarse dentro. El cuerpo se aligera, la mente se ordena, las emociones se aquietan y el espíritu se afirma. Porque donde hay presencia divina, todo lo caído vuelve a su lugar. La fortaleza de Dios no se manifiesta en la ausencia de lucha, sino en la capacidad de permanecer. Esa es la diferencia entre la fuerza humana y la espiritual. La primera depende del estado de ánimo, la segunda del estado del alma. Y el alma se mantiene firme cuando se sabe sostenida. Cada mañana, Dios no solo te da un nuevo día, te ofrece una nueva porción de fortaleza. Pero esa fuerza no se recibe corriendo, sino esperando. El alma apresurada se desgasta, pero la que espera en Dios se renueva. Así lo dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar no es pasividad, es confianza en movimiento. Y cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás fortaleciendo tus alas. La fortaleza que Dios da toca todas las áreas de la vida. Empieza en lo físico, pero se expande hacia lo emocional, lo mental y lo espiritual. Porque cuando Dios te sostiene, no sostiene solo una parte de ti. Te abraza entero por tu fortaleza física. Dios no ignora tu cuerpo. Él conoce tu cansancio, tus limitaciones, tus noches sin descanso. Y en su presencia hay renovación. No siempre quita el peso. A veces simplemente te enseña a cargarlo con gracia. Te da ritmo, equilibrio, descanso. Su fortaleza no se mide en músculos, sino en perseverancia. Por eso, el alma que ora puede trabajar sin agotarse, porque no lo hace en sus fuerzas, sino en las del espíritu. Cuando sientas que tu cuerpo ya no puede, di en silencio: Señor, sé tú mi energía hoy. Y verás cómo algo imperceptible te levanta, una calma que no entiendes, un impulso que no viene de ti. Es su fortaleza sosteniéndote, fortaleza emocional. El alma es el campo donde más se libra la batalla. Los pensamientos, los recuerdos, las palabras que escuchas o callas, todo pesa. Y a veces el corazón se fatiga más rápido que el cuerpo. Pero la luz de Dios también entra ahí. No para negar tus emociones, sino para ordenarlas. Dios no te pide que dejes de sentir, sino que aprendas a sentir con Él, al centro. Cuando el miedo te visite, su paz lo acompañará. Cuando la tristeza te toque, su consuelo te envolverá. Cuando la ansiedad te susurre, su voz te dirá: estoy contigo. Y esa certeza estabiliza lo que el mundo intenta desestabilizar. Esa es la fortaleza emocional que proviene del cielo, equilibrio en medio de lo impredecible. Fortaleza mental. El cansancio más peligroso no es físico, sino mental.
Esa fatiga que llega por pensar demasiado, por temer antes de tiempo, por luchar con pensamientos que no se callan. Pero Dios también fortalece la mente. Su luz entra en la mente como claridad. Te enseña a distinguir entre lo que es real y lo que es temor, entre lo urgente y lo importante. El Espíritu Santo reorganiza los pensamientos como quien acomoda los muebles de una casa. Y lo que antes era ruido se vuelve dirección. Por eso cuando ores por fortaleza, pídele también claridad. Porque una mente en paz sostiene un cuerpo entero. Di con fe: Señor, aquieta mi mente, apaga lo que no viene de ti, que tu verdad sea mi pensamiento constante, y en ese silencio sentirás cómo su paz se instala como un refugio, fortaleza espiritual. Aquí es donde todo comienza, porque no hay cuerpo firme ni mente clara si el espíritu está débil, y el espíritu se fortalece en la intimidad. En esos momentos donde el alma se queda a solas con Dios, sin máscaras, sin agenda. Ahí donde el silencio no es vacío, sino encuentro. El alma que ora se llena, aunque no lo note de inmediato. Y cada encuentro con Dios deja una huella invisible que sostiene en los días de prueba. Cuando sientas que la fe se apaga, no te obligues a encenderla, acércate a la fuente. Porque no eres tú quien mantiene la llama, es Él quien la aviva. David sabía de guerras, pero también de cansancio. Y su mayor victoria no fue vencer gigantes, sino aprender a ser sostenido. Cada vez que caía, la luz de Dios lo volvía a levantar. Cada vez que dudaba, su presencia lo recordaba. Por eso pudo decir sin titubeo: el Señor es mi fortaleza, no fue ni será sino es. Una verdad continua, una realidad constante. Haz esta oración: Padre, dame fortaleza en cada parte de mi vida. Renueva mi cuerpo, ordena mi mente, sana mis emociones y aviva mi espíritu. Que tu luz sea mi energía, tu paz mi equilibrio, tu palabra mi sostén. La fortaleza que viene de Dios no siempre se manifiesta en poder, sino en perseverancia. A veces se nota en seguir creyendo cuando todo parece detenido, en sonreír cuando la carga es pesada, en no rendirse cuando el camino se alarga. Esa es la verdadera fuerza, la que no depende del ánimo, sino de la esperanza. Dios no solo te quiere fuerte para resistir, sino para avanzar. Su fortaleza no es un escudo estático, es un impulso dinámico. Te sostiene para moverte, no para quedarte donde estás. Y cada día que eliges confiar, tus raíces se profundizan y tus alas se extienden. Si esta palabra ha tocado tu alma, escríbelo con fe en los comentarios: el Señor es la fortaleza de mi vida. Hazlo no como costumbre, sino como compromiso, porque lo que declaras con fe se convierte en sustento en los días difíciles. El alma que se fortalece en Dios ya no depende de la circunstancia, depende de la presencia. Y esa presencia es inquebrantable. Es la misma que sostuvo a Moisés en el desierto, a Daniel en el foso, a Pablo en prisión. Y es la misma que hoy te sostiene a ti, en lo visible y en lo invisible. Cada día su luz vuelve a encender lo que el cansancio apagó. Y cada mañana esa fortaleza invisible vuelve a levantarte, porque la fuerza del creyente no está en sus manos, sino en su corazón rendido. Y mientras ese corazón siga buscando, la luz de Dios nunca se extinguirá. Hay momentos en los que el alma no necesita explicaciones, sino refugio. Momentos en los que las palabras sobran y lo único que el corazón busca es sentir que está cubierto. Porque la vida, con su ritmo incierto, a veces nos deja expuestos al viento del temor, a la lluvia de la duda y al frío de la soledad. Pero incluso en esos días, Dios sigue siendo abrigo. Su protección no siempre se ve, pero siempre se siente. Y el alma que ha aprendido a habitar bajo su sombra no teme la noche, ni las tormentas, ni el futuro. El Salmo capítulo 27, versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
David sabía que el verdadero refugio no está hecho de paredes, sino de presencia. Podía haber castillos, ejércitos y defensas humanas, pero solo la presencia de Dios lo hacía sentir seguro. Y esa misma presencia sigue disponible para ti. Cuando el alma aprende a descansar en Dios, el miedo pierde fuerza. No porque el peligro desaparezca, sino porque el corazón ya no lo enfrenta solo. Hay una paz que cubre, una calma que protege, una quietud que guarda el espíritu incluso en medio del caos. Esa es la sombra del Altísimo. No es oscuridad, es abrigo. No es silencio vacío, es presencia constante. Dios no promete evitar la tormenta, pero promete cubrirte en ella. Y a veces esa cobertura no se nota hasta que la tormenta pasa. Solo entonces te das cuenta de cuántas cosas no te derrumbaron, porque una mano invisible te sostuvo. Cada vez que piensas, no sé cómo resistí, ahí estuvo su protección. Cada vez que el alma sintió paz sin razón aparente, ahí estuvo su sombra. La protección de Dios no es un muro físico, sino una atmósfera espiritual. Se construye con confianza, se sostiene con oración, se expande con fe. Mientras más te acercas a Él, más grande se vuelve ese refugio. Porque no se trata de esconderte del mundo, sino de habitar en el corazón del Padre. Cuando confías en Dios, aprendes a descansar incluso en medio del ruido. La fe no elimina los truenos, pero te enseña a dormir mientras suenan. Así lo hizo Jesús cuando la barca se llenaba de agua y el mar rugía. Los discípulos temblaban, pero Él dormía, no porque fuera indiferente, sino porque vivía en el refugio del Padre. Y ese mismo descanso te pertenece. El alma que confía en Dios puede reposar incluso cuando la tormenta no se ha ido. Haz esta oración de confianza: Señor, escóndeme bajo tu sombra, no como quien huye, sino como quien confía. Guarda mi mente de la ansiedad, mi corazón del miedo y mis pasos de la confusión. Que mi alma repose en la certeza de tu cuidado eterno. Dios no te protege solo de lo visible, sino también de lo invisible. Te guarda de pensamientos que podrían desviarte, de decisiones que podrían lastimarte, de caminos que podrían confundirte. A veces, su protección se siente como una puerta cerrada, pero en realidad es una desviación divina. Lo que hoy no entiendes, mañana lo agradecerás. Porque donde Él no te deja entrar, es porque su amor ya vio lo que tú aún no ves. La protección de Dios también se manifiesta en la comunidad. Nadie fue llamado a caminar solo. Por eso, cuando te unes a otros creyentes, tu fe se fortalece y tu cobertura espiritual se amplía. Cuando oras junto a alguien, compartes no solo palabras, sino poder. El Espíritu de Dios se mueve con más fuerza cuando los corazones se unen en propósito. No te aísles. Busca la comunión, porque en la unidad hay protección. Y cuando el alma se siente acompañada, el enemigo pierde terreno. Haz esta declaración: no estoy solo. Camino bajo la sombra del Altísimo y su presencia me rodea. Donde yo esté, allí está su cobertura. Donde me mueva, su luz me seguirá. Dios también protege a través de la palabra. Cada versículo que recuerdas, cada promesa que declaras, es una muralla invisible. Cuando el temor quiera entrar, recuérdale quién es tu protector. Di con convicción: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa no es una frase antigua, es una defensa eterna. Cuando la pronuncias, el cielo responde. A veces, la protección divina no llega con ruido, sino con dirección. Dios no siempre aparta el peligro. A veces, simplemente te desvía antes de que lo veas. Un cambio de planes, una demora, una intuición que te hace detenerte. Eso también es protección. No ignores esas pequeñas señales, porque muchas veces son sus manos guiándote. Y cada paso guiado es un paso seguro. Haz esta oración: Padre, gracias por protegerme incluso cuando no me doy cuenta. Gracias por cada puerta que cerraste, por cada camino que cambiaste, por cada silencio que me guardó.
Enséñame a confiar en tu dirección más que en mis planes. El alma que habita en ese refugio vive en paz, incluso en la incertidumbre, porque ha aprendido que no necesita entenderlo todo para sentirse segura. Le basta saber que el amor de Dios la cubre. Ese amor es más fuerte que cualquier miedo, más amplio que cualquier sombra y más constante que cualquier error. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. Vivo bajo la sombra del Altísimo. Hazlo como testimonio y como recordatorio para otros. Porque cada confesión de fe fortalece la comunidad. Y cuando una voz se levanta en confianza, otras almas encuentran valor para creer también. La vida no siempre será predecible, pero siempre será segura en las manos del Padre. Nada se escapa de su control, nada ocurre fuera de su mirada. Incluso cuando la oscuridad parece acercarse, su luz ya está envolviéndote. Y mientras su presencia sea tu refugio, no habrá noche demasiado larga, ni batalla demasiado dura. Porque el alma que se esconde en Dios no se esconde por miedo, se esconde por amor. Y en ese amor encuentra descanso, propósito y fuerza para seguir. El refugio del Altísimo no es un lugar de huida, es el hogar del que confía. Desde el principio, Dios ha revelado su luz a quienes se atreven a confiar en medio de la oscuridad. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que caminaron por senderos inciertos, pero encontraron fortaleza en la presencia divina. Cada uno, con sus debilidades y victorias, descubrió que el verdadero poder no está en la ausencia del miedo, sino en la certeza de que Dios es la luz que nunca falla. Moisés, por ejemplo, conoció la luz en medio de la noche del desierto. Cuando huía de Egipto, no tenía destino, solo un pasado que lo perseguía. Pero en aquel monte sagrado, la zarza ardió sin consumirse y una voz lo llamó por su nombre. Allí comprendió que la luz no era solo fuego, sino presencia. Esa misma luz lo guiaría después, noche tras noche, como una columna resplandeciente que no se apagaba. Y cada vez que el pueblo dudaba, Moisés miraba esa llama y recordaba: el Señor sigue aquí. Su historia nos enseña que Dios no solo ilumina los caminos claros, también los inciertos. Ana, la mujer estéril que lloraba en el templo, también conoció esa luz. Su dolor era profundo, su esperanza débil. Pero mientras oraba, algo cambió dentro de ella. Antes de que llegara el milagro, llegó la paz. Y en esa paz, su rostro ya no fue triste. Elías, el sacerdote, pensó que estaba ebria. No sabía que Ana estaba siendo visitada por una luz interior. Meses después, su vientre se llenó de vida, pero su alma ya se había llenado de fe antes. Dios primero encendió una luz en su corazón y luego en su historia. Elías, el profeta del fuego, también experimentó esa luz de forma inesperada. Después de vencer en el Monte Carmelo, huyó temeroso, agotado, al borde de rendirse. Pidió morir. Pero en su desierto, Dios le envió pan y agua y un susurro. No vino en el fuego ni en el terremoto, sino en un sonido apacible. Ahí estaba la luz, no en el estruendo, sino en la ternura. Elías descubrió que la fuerza de Dios no siempre grita, a veces susurra. Y en ese susurro, su alma volvió a levantarse. Ruth, una mujer extranjera, también caminó bajo la luz divina. Lo perdió todo: esposo, hogar, seguridad. Pero eligió seguir a su suegra Noemí y decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fue una decisión simple, pero nacida de una fe inmensa. Dios la cubrió con su luz, la guió a un nuevo campo y la hizo parte de la genealogía de Jesús. A veces, la luz se manifiesta en decisiones silenciosas que cambian la eternidad. Daniel, en la oscuridad de Babilonia, demostró que la fe puede ser lámpara aún en medio de los leones. Su oración constante fue su refugio, su disciplina fue su fortaleza. Y cuando fue arrojado al foso, la luz del ángel del Señor descendió con él. La oscuridad no pudo tocarlo, porque quien vive bajo la luz de Dios, incluso en el valle más profundo, sigue siendo protegido. Débora,
una mujer de gobierno y profecía, brilló en tiempos de debilidad nacional. Mientras los hombres temían la batalla, ella se levantó en el poder del Espíritu. No empuñó espada, pero su palabra fue más cortante que cualquier arma. Débora lideró desde la sabiduría, no desde la fuerza, y demostró que la luz de Dios se manifiesta también en la mente clara y en la voz valiente. Su ejemplo revela que la fortaleza espiritual no tiene género ni rango. Pertenece a todo corazón que escucha a Dios. José, vendido por sus hermanos y encerrado injustamente, también fue sostenido por esa luz. Pasó años en sombras, pero la oscuridad no lo destruyó, la preparó. Porque la luz de Dios no siempre se manifiesta en liberación inmediata, sino en propósito eterno. Y cuando por fin salió de la prisión, no solo era libre, era sabio. La luz lo había transformado en instrumento. Su historia enseña que no hay cárcel más fuerte que la fe, ni noche más larga que la esperanza. María Magdalena conoció la luz que restaura. La oscuridad la había cubierto por años, pero un encuentro con Jesús cambió su historia. Él no la juzgó, la liberó. Y cuando todos huyeron, ella fue una de las primeras en ver al resucitado. El amanecer que la vio llorar fue el mismo que la vio testificar: he visto al Señor. Así actúa la luz divina. No solo te rescata, te envía a alumbrar Bartimeo, el ciego que gritaba a la orilla del camino. Es otro testimonio de la luz que transforma. Su clamor fue insistente, su fe inquebrantable. Jesús se detuvo, lo llamó y con una sola palabra le devolvió la vista. Pero antes de ver con los ojos, Bartimeo ya había visto con el alma. Su voz había atravesado la multitud porque su fe ya veía lo que otros no. Y cuando recibió la vista, lo primero que contempló fue el rostro de la luz del mundo. Pablo, antes llamado Saulo, conoció la luz de manera literal y espiritual. Perseguía a los creyentes con celo, convencido de servir a Dios, hasta que una luz lo derribó en el camino a Damasco. Ciego por fuera, vio por dentro. Su caída fue su llamado. Y esa luz no solo lo cegó, lo transformó. El perseguidor se convirtió en apóstol, el enemigo en embajador. Así obra la luz del Señor. No destruye, redirige, no castiga, revela. Cada uno de ellos vivió bajo el resplandor de una verdad. Dios es luz, incluso cuando todo parece oscuro. No fueron perfectos, pero fueron sostenidos. No tuvieron caminos fáciles, pero tuvieron presencia constante. Y esa presencia bastó para seguir. El mismo Dios que los cubrió a ellos, te cubre hoy a ti. La misma luz que guió a Moisés, que restauró a Ana, que animó a Elías, que acompañó a Ruth y que transformó a Pablo, sigue ardiendo. No se ha apagado, no se ha debilitado, no se ha ido. Brilla con la misma intensidad sobre cada alma que decide confiar. Haz esta oración con fe. Padre, que la luz que sostuvo a tus siervos también me sostenga. Que la fe de los antiguos se avive en mí. Enséñame a confiar como Ana, a resistir como Daniel, a esperar como José y a obedecer como María. Que mi vida sea también un testimonio de tu luz que nunca se apaga. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escríbelo con fe en los comentarios. La misma luz que guió a ellos, hoy me guía a mí. Hazlo como una confesión viva, no como costumbre, porque la fe escrita también es semilla plantada, y cada semilla declarada florece cuando la toca el sol del amor divino. Cada testimonio en la Biblia no es solo historia, es herencia. Dios no cambia, su luz no se agota, y así como iluminó los caminos de aquellos que lo amaron, también iluminará los tuyos. Porque su promesa es eterna, su poder es inmutable y su presencia sigue cubriendo a todo aquel que se atreve a decir con el corazón tranquilo: el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré. El miedo es una sombra que se extiende donde la fe se apaga. No siempre se manifiesta en gritos o temblores. A veces vive en los pensamientos silenciosos que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que el mañana traerá más peso que descanso.
Pero el Salmo capítulo 27, versículo 1, declara una verdad que disuelve esa sombra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas no son palabras de quien no conoce el peligro, sino de quien aprendió que el amor de Dios es más real que cualquier amenaza. David no escribió desde la seguridad, sino desde la persecución. Su entorno no era tranquilo, pero su interior sí lo era. Había descubierto el secreto de la libertad interior. Cuando el alma se refugia en Dios, el miedo pierde autoridad. El temor necesita oscuridad para vivir. Se alimenta de lo incierto, del silencio, de la falta de dirección. Pero la luz de Dios interrumpe ese ciclo. La presencia del Señor no solo te acompaña, te reordena. Cuando su luz entra, los pensamientos cambian de tono, las emociones recuperan equilibrio y el alma deja de correr para empezar a confiar. No hay miedo que pueda permanecer donde hay revelación. Y la revelación más grande es esta: no estás solo. Dios está contigo, no como observador, sino como refugio. El temor se desvanece cuando la presencia se hace tangible, no porque desaparezcan las causas del miedo, sino porque el alma recuerda quién la sostiene. El miedo tiene muchas formas. A veces se disfraza de prudencia, otras de duda, otras de control. Pero en el fondo, todo temor nace de la idea de estar desprotegido. Y ahí es donde Dios pronuncia su verdad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así lo dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Cuando esa palabra se vuelve real en ti, la ansiedad se disuelve poco a poco. La fe reemplaza la anticipación del mal con la expectativa del bien. Ya no preguntas ¿y si algo sale mal?, sino ¿y si Dios obra otra vez? Esa es la diferencia entre vivir bajo el miedo o bajo la fe. La luz del Señor no cambia las circunstancias, cambia tu mirada. El miedo dice, no sabes qué. Viene. Dios responde, yo soy el que viene contigo. El sí nos hizo. Miedo dice, no puedes con esto. Dios responde, yo pelearé por... El miedo dice, te falta fuerza. Dios responde, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así, cada temor encuentra su respuesta en una promesa divina. Hay un tipo de miedo que todos enfrentamos, el miedo a perder. Perder algo, perder a alguien, perder control. Pero cuando reconoces que tu vida está en manos de un Padre eterno, el alma aprende a soltar. Lo que pierdes en el mundo nunca será más grande que lo que Dios guarda para ti. Y cuando confías en eso, el apego se transforma en libertad. La fe no elimina el dolor, pero te enseña a respirar en medio de él. Haz esta oración. Padre, enséñame a confiar más que a temer. Cuando el miedo me hable, que tu voz sea más fuerte. Cuando la incertidumbre me rodee, que tu luz sea mi guía. Y cuando mis fuerzas sean pocas, que tu presencia sea mi refugio. A veces creemos que la libertad del temor es sentirnos valientes, pero no es así. La libertad verdadera es saber que aunque tengas miedo, sigues avanzando porque confías. El valor no es ausencia de miedo, es la certeza de que Dios camina contigo. Y cada paso que das con fe, aunque tiemble tu corazón, es una victoria espiritual. El Salmo capítulo 56, versículo 3 dice, el día que temo, yo en ti confío. Eso significa que el miedo no te descalifica, solo te recuerda a quién debes mirar. David no dijo, nunca temo, dijo, cuando temo, porque el miedo no se elimina, se redirige. Cuando el temor aparece, lo llevas al altar, lo transformas en oración. Y en esa entrega, el alma se aligera. Dios no se molesta con tu miedo, lo entiende. No te reprende por temblar, te abraza hasta que el temblor se va, porque su amor es más paciente que tus inseguridades. Y cada vez que eliges confiar en medio del miedo, tu fe madura un poco más. El miedo también se vence con adoración. David no se enfocó en sus enemigos,
sino en el rostro de Dios. Por eso en el mismo Salmo dijo: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. No buscó estrategias, buscó presencia, y al hacerlo, la belleza de Dios eclipsó la amenaza. El alma que adora deja de temer, porque el amor ocupa el espacio donde antes habitaba la ansiedad. Haz esta declaración con fe. Hoy elijo caminar bajo la luz del Señor. El miedo no dictará mis pasos. La duda no dirigirá mis decisiones. Caminaré confiado porque su presencia me acompaña. Cuando comienzas a vivir así, algo cambia incluso en tu cuerpo. Respiras diferente, piensas diferente, actúas diferente. La fe ordena el alma y el alma ordenada influye en todo lo demás. Dios no solo libera tu mente del miedo, también fortalece tu sistema entero con su paz. Porque el miedo enferma, pero la confianza sana. Y cada vez que eliges confiar, estás eligiendo vida. No subestimes la fuerza de una mente en paz. No hay enemigo más fuerte que un corazón sin fe, pero tampoco hay defensa más poderosa que un corazón confiado. El alma que descansa en Dios se vuelve impenetrable, y el enemigo no puede tocar lo que está cubierto por la luz. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. Caminaré sin temor, porque el Señor es mi luz. Hazlo como testimonio y como recordatorio, porque cuando confiesas la verdad, el alma la internaliza. Y lo que ayer te asustaba, mañana será solo parte del camino que Dios ya iluminó. El miedo puede susurrar muchas cosas, pero la voz de Dios siempre tiene la última palabra. Esa palabra dice: no temas, porque yo te sostengo. Y mientras esa verdad siga viva en ti, ninguna sombra podrá dominarte. La libertad del temor no se alcanza corriendo, sino descansando. Descansando en la certeza de que la luz del Señor brilla sobre ti, aún en los días nublados. Y mientras sigas caminando bajo esa luz, no habrá oscuridad que te detenga. La fe no se mantiene sola, se cultiva. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma también necesita nutrirse de presencia. Dios no busca visitas ocasionales, sino corazones que aprendan a habitar con Él. Por eso, el alma que vive en su luz no lo hace por instinto, sino por práctica. La constancia espiritual es el puente entre la inspiración y la transformación. El Salmo, capítulo 27, versículo 4, revela el corazón de ese hábito. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. David no buscaba una experiencia momentánea, sino una permanencia. Sabía que lo que sostiene no es una emoción, sino una relación. Y esa relación se alimenta día tras día con actos pequeños, silenciosos, constantes. Vivir bajo la luz del Señor no significa vivir sin problemas, sino vivir con propósito. Significa caminar sabiendo que cada paso es acompañado, cada palabra es escuchada y cada día tiene un sentido mayor. Pero para percibir esa realidad, el alma necesita entrenarse en la presencia. La luz de Dios no se apaga, pero los ojos humanos deben aprender a verla. El primer hábito de presencia diaria es comenzar cada mañana con conciencia. Antes de abrir los ojos completamente, di en tu interior: el Señor es mi luz y mi salvación. No como repetición, sino como despertar espiritual. Esa frase ordena la mente y alinea el corazón. Te recuerda que no comienzas el día solo, sino sostenido por una luz eterna. Y al hacerlo, le das al alma dirección antes de enfrentarse al mundo. El segundo hábito es detenerse en medio del día. Jesús lo hacía. Se apartaba a lugares tranquilos, no para escapar, sino para recargarse. El alma también se fatiga en la rutina, en el ruido, en la preocupación. Por eso toma un momento, aunque sea breve, para respirar, mirar al cielo y decir: tú sigues aquí, Señor. Ese pequeño acto reacerca el corazón a la calma.
porque la presencia de Dios no se busca solo en la oración formal, sino en la pausa consciente. El tercer hábito es agradecer lo ordinario. A veces esperas milagros grandes, pero olvidas los que te rodean cada día. La respiración, el pan, la conversación, la risa, la oportunidad de volver a intentarlo. Cada cosa buena es un reflejo de su luz. La gratitud es el lente que te permite verla. Y mientras más agradeces, más reconoces su presencia. Haz de la gratitud una disciplina. Al final de cada día, menciona al menos 3 razones por las que viste la mano de Dios. Aunque sean pequeñas, son señales de que el cielo sigue acompañándote. El cuarto hábito es alimentar la mente con la palabra. El alma no puede vivir solo de recuerdos espirituales. Necesita escuchar la voz del Padre cada día. Y su voz está en la Escritura. Leer la palabra no es una tarea, es un encuentro. Cada versículo que meditas es un rayo de luz que entra en tu interior. Y poco a poco, esa luz reemplaza los pensamientos que desgastan con verdades que restauran. No busques cantidad, busca conexión. Un solo versículo con fe puede transformar una jornada entera. El quinto hábito es orar sin prisa. No orar por costumbre, sino por comunión. A veces, el alma ora como quien cumple un horario, otras como quien busca refugio. Pero la oración verdadera es conversación. Habla sí, pero también escucha. El Espíritu Santo no grita, susurra, y solo el corazón que se aquieta puede oírlo. Dedica unos minutos al silencio después de orar, no para llenar el tiempo, sino para dejar espacio a su voz. El sexto hábito es actuar con intención. Cada día te ofrece oportunidades para reflejar la luz que habita en ti. Un gesto amable, una palabra de consuelo, una ayuda discreta. La presencia de Dios no se demuestra con discursos, sino con acciones que llevan su sello. Haz todo como si Él estuviera viéndolo, porque lo está, y tu vida se convertirá en una extensión de su amor. El séptimo hábito es proteger tus pensamientos. La mente es el campo donde se decide la paz. No puedes evitar que los pensamientos negativos aparezcan, pero sí puedes decidir no alimentarlos. Cuando una idea de miedo o tristeza llegue, no la abraces, entrégala. Di en tu interior: Señor, tú eres mi luz. No dejaré que la sombra me domine. Esa simple frase corta el ciclo de ansiedad y devuelve el alma a la fe. Vivir en la presencia de Dios es elegir en qué enfocas tu atención. El octavo hábito es descansar con propósito. Dios no solo creó el día, también la noche. Y en el descanso también habita su presencia. Dormir no es abandono, es entrega. Cada noche antes de cerrar los ojos, ora con calma. Padre, mientras yo descanso, tú sigues obrando. Cuida mis pensamientos, sana mi cuerpo y renueva mi espíritu. Dormir bajo esa verdad es vivir en confianza, porque la luz de Dios no se apaga cuando tú duermes, simplemente se vuelve guardiana silenciosa. El noveno hábito es buscar comunidad. La presencia de Dios no solo se experimenta en lo íntimo, también en lo compartido. Orar junto a otros, adorar juntos, compartir la fe, es una forma de multiplicar la luz. Cada testimonio que escuchas, cada palabra que compartes, alimenta la llama de otro corazón. Y cuando la fe se une, el fuego crece. Por eso, no camines solo. Busca la comunión, porque en ella la presencia se expande. El décimo hábito es recordar su fidelidad. La memoria espiritual es una herramienta de supervivencia. El alma que olvida lo que Dios hizo ayer, teme lo que vendrá mañana. Pero el alma que recuerda sus obras pasadas, descansa en su constancia. Haz memoria cada semana, escribe, habla o medita en los momentos donde su mano te sostuvo. Esa práctica te mantendrá firme cuando llegue el desánimo, porque quien recuerda la luz no se deja dominar por la sombra. Haz esta oración: Señor, enséñame a vivir consciente de tu presencia. Que cada día sea una oportunidad para verte, adorarte y reflejarte. No quiero buscarte solo en los momentos difíciles, sino en cada respiración. Haz que mi vida entera sea un altar de gratitud y fe.
Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escríbelo con fe en los comentarios. Viviré cada día bajo la luz del Señor. Hazlo como compromiso, porque la fe se fortalece cuando se expresa, y cada declaración de amor hacia Dios ilumina a otros. El alma que practica la presencia diaria deja de dividir su vida entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se vuelve sagrado. El trabajo, el descanso, la conversación, el silencio. Porque donde está la luz del Señor, todo se convierte en propósito. Y mientras vivas así, tu vida misma será una oración continua. La luz de Dios no te visita, te habita. Y cuanto más consciente seas de esa verdad, más clara, estable y fuerte será tu jornada. Cada día se volverá testimonio de una presencia que no falla, de un amor que no se cansa, de una gracia que nunca se agota. Todo lo que has escuchado hasta aquí puede resumirse en una verdad sencilla y poderosa. La luz de Dios no solo alumbra el camino, transforma al caminante. David lo entendió cuando declaró: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». No estaba describiendo una emoción pasajera, sino una convicción profunda. Había vivido la oscuridad, la persecución, la traición y el silencio, pero descubrió que ninguna sombra es más fuerte que la presencia divina. Esta revelación no pertenece solo a David, también es para ti. Dios quiere que vivas iluminado desde dentro, no dependiendo de circunstancias externas para sentirte en paz. Porque cuando su luz habita en el alma, ya no temes al cambio, ni a la pérdida, ni al futuro. Tu seguridad no está en lo que pasa, sino en aquel que permanece. Muchos buscan fortaleza en lo que pueden controlar: dinero, salud, relaciones, planes. Pero la verdadera estabilidad no se construye afuera, se cultiva dentro. Y solo la presencia de Dios puede crear ese equilibrio que ninguna tormenta derriba. Esa es la gran revelación del Salmo capítulo 27. El alma segura no es la que no sufre, sino la que confía. Y la confianza no es ciega, es luz. Hay momentos en los que la vida se vuelve incierta y la fe parece pequeña. Pero justo ahí, cuando no sabes cómo seguir, la luz de Dios te alcanza. No te empuja, te guía. No te exige, te sostiene. No te promete un camino fácil, pero sí una compañía eterna. Y quien aprende a caminar bajo esa luz, nunca vuelve a tropezar con el mismo miedo. La luz de Dios no se apaga con la noche. Al contrario, se hace más visible. Las estrellas no se ven bajo el sol, pero brillan más en la oscuridad. Así también el alma del creyente. Mientras más oscura la circunstancia, más se nota la fe. Y cada día vivido con esperanza se convierte en una antorcha que otros pueden seguir. Esa es tu misión en el mundo. Reflejar la luz que has recibido. No con palabras, sino con paz. No con discursos, sino con serenidad. Porque la verdadera fe no necesita gritar, basta con permanecer. La gente verá tu calma y sabrá que hay algo más grande en ti. Eso es evangelizar sin hablar, irradiar la presencia del Altísimo en lo cotidiano. El secreto de una vida iluminada está en 3 decisiones diarias: buscar, confiar y permanecer. Buscar a Dios aun cuando no lo sientas. Confiar en Él aun cuando no entiendas. Y permanecer en su luz aun cuando no veas el resultado. Esa es la disciplina de los que viven en paz. Y quienes practican esa disciplina descubren que el cielo siempre responde: Dios no busca perfección, busca disposición. No espera que nunca dudes, espera que lo busques cuando dudes. No te pide que no llores, te pide que llores en su presencia. Porque en ese espacio de vulnerabilidad ocurre el milagro. El alma se hace transparente y la luz entra sin resistencia. Ahí comienza la verdadera transformación. Haz esta oración final con calma y profundidad. Señor, hoy te entrego mi vida otra vez. Haz de mi alma un reflejo de tu luz. Disuelve mis temores, fortalece mi fe, renueva mi mente. Que cada pensamiento, cada palabra y cada paso estén guiados por tu claridad.
No permitas que la oscuridad del mundo apague mi confianza. Que mi vida, aun en lo sencillo, revele tu gloria. La fe no es un acto de emoción, es un compromiso silencioso. Y ese compromiso se demuestra cada mañana cuando eliges confiar, aún sin sentir. Cada vez que te levantas, cada vez que decides volver a intentarlo, cada vez que eliges amar en lugar de temer, estás diciendo sin palabras: el Señor sigue siendo mi luz. Tal vez sientes que la oscuridad ha durado demasiado. Tal vez tus oraciones no han tenido respuesta visible. Pero la fe te invita a creer que el amanecer siempre llega, incluso si no ves aún el horizonte. Dios no trabaja con tu reloj, sino con tu propósito. Y mientras esperas, su luz sigue obrando dentro de ti, formando algo más sólido que una respuesta. Una fe madura, estable y radiante. Recuerda siempre esto: la luz que te guía también te habita. No está fuera, está dentro. El Espíritu Santo mora en ti como un fuego que no se extingue. Y ese fuego no solo ilumina, también calienta, sana y transforma. A veces no lo sientes, pero sigue ardiendo. Y mientras mantengas tu corazón en reverencia, la llama nunca se apagará. La vida no será siempre fácil, pero siempre será acompañada. Y cuando llegue el cansancio, la incertidumbre o el miedo, vuelve a declarar con firmeza: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dilo no como quien repite, sino como quien recuerda. Porque cada vez que pronuncias esa verdad, algo dentro de ti se realinea con el cielo. La fe se reafirma, la mente se aquieta y el espíritu se fortalece. El secreto práctico que debes guardar hoy es simple pero profundo. Cuida lo que miras, porque donde fijas la mirada, dirigen tus pasos. Si miras la oscuridad, caminarás con miedo. Si miras la luz, avanzarás con confianza. Cada pensamiento puede ser una puerta o una pared. Por eso, elige pensamientos que te acerquen a Dios, no que te alejen. Y cada día, antes de actuar, pregúntate: ¿estoy mirando la sombra o la luz? Esa sola pregunta puede cambiar tu jornada entera. Haz de tu vida un espacio donde la luz encuentre descanso. Que tus palabras iluminen, que tus decisiones inspiren, que tu paz contagie. No necesitas hacer grandes cosas, solo dejar que el resplandor de su amor te dirija. Porque una vida que camina bajo la luz se convierte, sin darse cuenta, en faro para los que aún buscan el camino. Si esta palabra ha tocado tu corazón, déjalo escrito en los comentarios con fe: el Señor es mi luz y mi salvación. Y si sientes que alguien más necesita esperanza, comparte este mensaje. Tal vez sea justo la luz que otro alma está necesitando hoy. Y si deseas seguir creciendo en esta comunión, suscríbete y acompáñanos cada día en este espacio de fe. Porque cada palabra, cada oración y cada historia que compartimos juntos fortalece la luz de toda una comunidad que elige creer. El alma que camina con Dios no teme la noche, porque sabe que incluso la oscuridad se convierte en testigo de su gloria. Y cuando lleguen los días nublados, recuerda: la luz no se ha ido, solo está detrás de las nubes, esperando a brillar otra vez. La promesa del Salmo capítulo 27, versículo 1, no es solo un texto antiguo, es una declaración viva. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hazla tuya cada mañana. Repite esas palabras con fe y déjalas encender tu día. Porque quien comienza el día recordando esa verdad, termina la jornada con paz. Y así en cada amanecer, Dios te recordará su secreto más hermoso. La luz que te sostiene no viene del sol, sino del amor eterno que habita en ti. Un amor que no se apaga, no se cansa y no se aleja. Un amor que ilumina incluso cuando no lo ves y que seguirá guiando tu camino hasta el último día.